bienvenidos a este episodio. Que nuevamente nos acompaña una abogada espectacular. Tiene una carrera y una trayectoria brillantes y ha demostrado no solamente en el ámbito de litigante, sino dentro de la Administración de Justicia de este Estado de Nuevo León, que ha sido muy importante su fundamento como administradora de justicia. Mariana, ¿nos puedes presentar a nuestra invitada? Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el capítulo de hoy la doctora Patricia Eugenia Quintana Rivera. Ella fue juez de control y de juicio oral penal del Estado de Nuevo León, juez de ejecución, agente del Ministerio Público, directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado y actualmente defensora, abogada particular. El día de hoy nos acompaña, nos va a platicar en relación de una sentencia que dictó en relación a una madre que se demostró privó de la vida a su menor hija. Sin embargo, la Fiscalía pretendía que se le sentenciara, se le condenara por el delito de feminicidio. Esto no ocurrió. Doctora, ¿nos pudiera explicar, nos pudiera hablar principalmente un poquito de su trayectoria, cómo es ser juez de control, cómo fue también ser Ministerio Público, directora de la Defensoría Pública? Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de poder compartir de lo que la experiencia me ha dejado ahora ya. Que me dedico un poco más al tema docente y la investigación. Sí tuve la oportunidad al inicio de mi carrera, por allá de los albores de les digo a mis hijas 1900, se quedan así como que eso pasó. Tuve la oportunidad de hacer carrera en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, donde tuve los cargos de agente del Ministerio Público, delegada, fui agente del Ministerio Público, coordinadora de la oficina del procurador en su momento y todo vinculado a la materia desde luego penal. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial del Estado como secretario de Estudio y Resoluciones de una sala colegiada cuando estas fueron creadas y después de 5 años de ser secretario tuve la oportunidad con concursos de oposición interno de poderme postular como jueza de primera instancia. Este cargo tuve la oportunidad de ejercerlo durante 12 años. Fui juez tradicional, fui juez de garantías de adolescente, fui juez de control, fui del primer grupo de jueces de control del Estado, con motivo de la reforma constitucional, y tuve la oportunidad de presidir la primera audiencia dentro del sistema de justicia penal, ya con el código procesal que tuvo el Estado, porque antes de ello pues, hubo otra jueza o magistrada que tuvo el honor de presidir esta primera audiencia del sistema previo, ¿no? Posteriormente fui jueza de juicio, fui jueza de Tribunal de Adicciones durante mucho tiempo también y finalmente tuve la oportunidad de ser jueza de ejecución de sanciones penales, que fue el último cargo que tuve por ahí. Yo tuve la oportunidad de jubilarme de manera voluntaria después de 32 años de servicio. Yo ahorita soy juez penal en retiro, que es la nominación que nos ponen ahora, y me integré al gobierno estatal como coordinadora de la unidad de inteligencia financiera en materia de investigaciones y luego me integré al Instituto de la Defensoría Pública, no como la directora general, sino como la directora de defensa penal. Hago el acatamiento porque el director era otro maestro también muy apreciado por mí y tuve esta oportunidad de estar en la Defensoría Pública. Después yo he tenido la oportunidad de integrarme en una beca de excelencia al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Gobierno Estatal, que me beca para realizar mi doctorado, que es lo que estoy terminando ahora con mi tesis doctoral, en una investigación que tiene que ver con temas de perspectiva de género. Ha sido un trayecto de 32 años en el servicio público, maravillosos. Me ha dejado muchísimo a mí, a mi familia, a mis hijas, y una satisfacción personal también. Tuve la oportunidad de ser varias veces reconocida por la toma de decisiones de alto valor y contenido jurídico para el Estado, docente certificado por la entonces CETEC por presentar examen también, y eso me ayudó mucho a integrarme como formadora de jueces dentro del Instituto de la Judicatura, para las personas que deseaban ingresar como jueces o jueces. Entonces, ya ahora me dedico más al litigio privado particular y casi 80% de mi tiempo lo dedico a la docencia. La docencia tanto en el TEC de Monterrey como en la Universidad Regiomontana, donde con mucho orgullo tengo más de 8 o 9 años de estar por ahí.
Y eso me ha ayudado mucho a poder hacer esta combinación entre el conocimiento que quiero transmitir al estudiantado con la práctica, ¿no? También tuve la oportunidad dentro del servicio público de tener capacitación en temas de litigio, de litigación, sistema acusatorio en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Y eso también me ayudó muchísimo ahora para poder tener estas habilidades que se requieren mucho para el sistema. Desde la litigación particular o privada, bueno, me puedo dar cuenta de este otro lado de la moneda, ¿no? De cómo estas posibilidades de mejora pues pueden darse ya no solamente desde la judicatura o del servicio público, sino desde afuera, ya más con la formación del estudiantado, quienes quieren realizar práctica en la abogacía, que eso es lo que me ha dejado todos estos años de estudio y de práctica profesional. Entonces, muy orgullosa de estar en todas estas instituciones. Qué bueno, qué bueno. Digo, el Estado le agradece este servicio, claro que sí. No nomás el Estado, sino nosotros quienes operamos el derecho. Creo que es muy importante que gente como usted con esa trayectoria esté o haya estado al frente de instituciones y dentro del propio Estado. ¿De qué se habla la tesis? ¿De qué va a hablar en la tesis doctoral? Fíjate que el tema de perspectiva de género lo he traído muy enraizado, muy interiorizado, porque dentro de mi práctica en la judicatura tuve la oportunidad de integrar varias veces tribunal de enjuiciamiento cuando colegiado por el tema de, ya ven que en Nuevo León, los tribunales colegiados resuelven los casos de, entre otros, delitos de feminicidio. Me tocó integrar, y de secuestro. Entonces me tocó integrar varias veces como presidenta en algunas cosas, como relatora de estos juicios. Y me llamaba mucho la atención que particularmente los casos contra mujeres tenían un ingrediente extra, un ingrediente a veces doloroso, a veces injustificado en el trato que desde las primeras acercamientos que tenían estas mujeres con la policía, con los cuerpos de investigación, era un trato desigual, un trato discriminatorio, un trato totalmente inadecuado, que además de la fatiga y del dolor que generaba ya pesar una causa en tu contra, el tener que defenderte, tenías que defenderte del maltrato, ¿no? ¿Cómo este maltrato va afectando durante el procedimiento a una mujer que es procesada? Esa es como una de mis preguntas de la investigación que estoy realizando. El caso de mujeres procesadas y su acceso y su derecho al acceso a la justicia. ¿Cómo se va minando la posibilidad de que una mujer pueda ejercer una defensa adecuada a través de quien le representa, a través de ella misma en una defensa material? Y cómo esto afecta, y afecta en decisiones que se tornan, debo decirlo tal cual, porque es parte de mi tesis, en injustas, ¿no? Y esto es un problema que es en el trato, en la prueba y en las decisiones jurisdiccionales. Entonces, mi tesis aborda esta problemática y trata de dar una respuesta de por qué el fenómeno y qué hay que hacer. Entonces, trato de que sea una tesis que tenga un resultado muy pragmático, que quien la vea, la lea, diga, ok, el problema existe, porque hay que demostrarlo con una metodología científica, y además hay un principio de respuesta, de decir, bueno, esto que está pasando, este trato que damos a las mujeres procesadas, acusadas penalmente, ya no puede ser eso. En un Estado de Derecho que queremos mantener todas las instituciones, o quieren mantener las instituciones, debería de haber un respeto total a la condición de ser persona solamente. Que ser hombre o ser mujer no sea una cuestión estimativa, que no vaya a comparar o valga a comparar debilidades, imperfecciones o virtudes y luego ponerlas en un saco y decir, es que es una mala mujer, es una mala madre. Solamente júzgame por los hechos. Recordemos esta teoría del derecho penal del acto, no de la persona y no del sujeto, del actor. De esto trata. Entonces, siguiendo esta regla metodológica, ¿por qué hay este trato diferenciado? ¿Por qué se me juzga o se le juzga a la mujer por no ser este ideal de mujer que tenemos interiorizado culturalmente? Y de ahí va en la investigación que estoy haciendo. Pues es muy profunda, doctora. Cuando tenga el resultado, cuando ya esté, con gusto vengo y les comparto, porque la metodología es muy interesante. Hay que ir al lugar donde están las mujeres, hay que entrevistar a los operadores jurídicos, donde tuve la oportunidad de ejercer profesionalmente. También, o sea, algo está pasando. Y pensábamos que era una moda, ¿no? Con la sentencia de Campo Rodonero, de, bueno, hay que juzgar con perspectiva de género, vamos a hacer protocolos, vamos a ver el protocolo de la Corte y la jurisprudencia del 2016, pero ¿por qué no hay una realidad en eso? Porque pasa que en casos como este, por ejemplo, que tuve la oportunidad y que vamos a comentar, se tuvo que hacer con una metodología además muy de quien la lea pueda entender a dónde va y no sea un capricho de
Además, en este caso éramos, me parece que 3 jueces, 2 mujeres y un hombre, juzgadores, de convencernos de que era necesario realizar este ejercicio metodológico, no porque la perspectiva sea una carta de inculpabilidad de las mujeres, no, jamás. Y tan es así que en este caso no hubo una sentencia absolutoria. No es defender a la mujer por ser mujer. Exactamente. Es entender que bajo esta teoría del derecho penal del acto y no del autor, veamos qué hizo, cómo lo hizo y bajo qué contexto había, qué pasaba en ese momento cuando realizó la conducta, si subsiste causas de justificación, de inculpabilidad, bueno, pues hágase valer, pero si no, hay que sancionarla como deba sancionarse, que es muy bueno lo que dices, no se trata y nunca se ha tratado de usar la perspectiva como una forma de vamos a liberar a todas las mujeres. Esto es para un clic porque esa parte es muy interesante porque se puede malinterpretar o puede llegar a un contexto que es muy erróneo. Así es. No se utilice la perspectiva de género para liberar a un homicida. No sea se puede hombre, sea mujer. Exacto, porque luego la perspectiva de género aplica para hombres y para mujeres. Claro. Siempre ahora en la academia decimos, qué curioso, hay la mayor parte, el 80% de los varones que fallecen en situaciones violentas en nuestro país, de acuerdo al INVIPE y a las estadísticas que ustedes pueden consultar en el INEGI, mueren en vía pública, mueren en la calle, mueren fuera de sus hogares. Y esta estadística, en el caso de las mujeres, nos habla de que el 62% de las mujeres mueren en los entornos donde deberían estar seguras, en sus casas, trabajos, ¿me explico? Entonces decíamos, bajo una perspectiva de género, qué curioso que no se ha aplicado una política criminal de prevención en torno a los hombres y su protección que se les debe dar en la calle, en la vía pública, porque mueren más ahí. Si utilizásemos esta perspectiva para entender las causas que subyacen, habría una política de protección al varón cuando los lugares en donde perecen violentamente no suceden en sus hogares, sino afuera. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, si decimos, mira qué curioso, ahí no dice nada, pero acá cuando estamos tratando de utilizar el método para generar conciencia política pública o simplemente resoluciones más justas, es que quieren proteger a la mujer por ser mujer, ¿no? Históricamente en este país, estadísticamente también lo podemos consultar, hay una sistemática desigualdad, discriminación hacia las mujeres, es una realidad, no hay un invento, ¿no? Por un lado se nos tacha de feministas y feminazis y todos esos conceptos que duelen mucho, y no es así, va más allá de entender el contexto. Cuando queremos ver la perspectiva es, ¿qué pasó en esta situación en torno a esta mujer que históricamente, por ser mujer, ha sido objeto de muchas vulnerabilidades y desigualdades? Que están ahí, las podemos consultar en los números oficiales, ¿no? Que muchas veces la sociedad tiene como el dilema o el reproche de es que no existe igualdad que está consagrada en nuestra Constitución para juzgar a hombres y mujeres porque la perspectiva de género defiende a las mujeres, pero esta situación no es así. Así es. La perspectiva de género es una metodología de análisis. Una metodología de análisis que permite a través de 6 pasos muy sencillos o elementos que la Corte definió en la jurisprudencia 22-2016, y es además una jurisprudencia, debo enfatizarlo, obligatoria para todos los órganos del Estado que aplican y que en el caso del Poder Judicial pues administran la justicia, es obligatoria. O sea, no es de que, pues esta sí la uso y esta, no, hay que usarla. Y además se ha elevado a derecho humano, a una garantía a través de la reforma al artículo 17 constitucional, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, correlacionado con el primero constitucional y el cuarto, que sí nos habla del tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, no es un invento, pero en este punto es cómo la perspectiva de género puede llevar a la toma de decisiones más justas. De eso se trata. El objetivo es generar justicia en la resolución de los casos. Si la perspectiva te ayuda, porque es una herramienta metodológica, los métodos para resolver, para descubrir, para entender el mundo, los vemos mucho en la ciencia. El método científico lo utilizamos en la ciencia para describir fenómenos, prevenirlos, entenderlos, y se desarrollan leyes, se desarrollan principios. Es decir, ahí aplica perfecto en las ciencias. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho crea y genera una metodología de análisis llamada perspectiva de género, que consiste, hay que ver y verificar cuáles son los hechos penalmente relevantes, ya viendo la materia penal, que es la que a mí me ocupa,
cuál es si de esos hechos vemos una situación de desventaja, de desigualdad o de asimetría de poder, porque ya la identificamos, paso 2. Paso 3, ¿cómo anda el derecho? Las normas que se aplican son verdaderamente o no están plagadas de una situación de discriminación porque se le exija más o menor nivel probatorio de credibilidad en ciertos temas procesales. ¿Hay o no hay? Bueno, ya identifiqué que sí puede haberlo, ¿ok? ¿Es necesario la prueba? Y si es necesario, jueza, tienes que ordenar que se haga. ¿No te queda claro el panorama? Ordena. Y entramos en dilemas. Oye, es que este sistema acusatorio se basa sobre la carga de la prueba, es un sistema acusatorio, es un sistema oral. ¿Cómo yo, juez o jueza, voy a andar yo ordenando prueba? Es que la jurisprudencia lo dice. No es un invento, es un sistema, es una herramienta metodológica que genera la prueba. Ok, ¿crees que con esto es suficiente? Perfecto, ahora sí. Hay una visión estereotipada en el lenguaje. Hay que usar un lenguaje incluyente, es necesario. ¿Qué más da si decimos ella, si decimos acusada, si decimos procesada? ¿Qué más da si decimos la víctima o la abogada? ¿Me explico? Es decir, esto que nos duele mucho en el tema del lenguaje, que hoy sabemos que el lenguaje incluyente lo que hace es visibilizarnos, punto. Sí, no les gusta la Real Academia, no pasa nada. Es que no habría un debate, ¿no? Exacto. Sí, entonces, estos pasos, esta metodología de análisis de casos, es eso, es una metodología. Cuando se involucren personas que requieran por el contexto histórico de desigualdad, hay que usarlo. El género entendido como esta visión cultural que se tiene de lo que es ser mujer o ser hombre en este país. Y el género es una construcción social, es lo que nos dice la ideología de género. Entonces, verifica si aquí subyacen condiciones que requieran un análisis. Otro paso importante es el contexto, que lo vimos desde la sentencia de Campo Algodonero, lo vemos en las mujeres de Atenco, sentencias contra México, en donde dicen, hey, ahí hay algo que tienes que hacer. ¿Qué tal que esta metodología que ya tienes, porque ya había protocolos, la empiezas a usar de manera obligatoria? La respuesta de la Corte en 2016 es, ojo, es obligatorio juzgar con perspectiva de género, y te da los pasos, son 6 pasos. Se desarrollan en esta sentencia de la que vamos a hablar, y es generar condiciones sí de igualdad ante la ley. No es vamos a poner en un plano superior a las mujeres y vamos a darles más derechos. No, los derechos que hay, nada más los que hay, los que dice el Código Nacional, los que nacen desde la Constitución, los que se desarrollan en las sentencias vinculantes para el Estado mexicano, la Corte Interamericana, y todos esos protocolos que no son vinculantes, que ha creado la Corte, pero que nos permite al juzgador, a la juzgadora, tener una visión amplia y analítica, que es un tema de mucha resistencia en la administración de justicia. Te están dando una herramienta para que la uses, úsala. Y además te dan el ABC, te dan los pasos y te los explica, y además es jurisprudencia. Estás obligado a hacerlo con la pena. Sería como visibilizar las vulneraciones que se encuentren en las partes relacionadas al proceso. Sería tal vez como para buscar equidad y de esta manera lograr la igualdad entre las partes de derechos. Yo recuerdo mucho a un maestro de filosofía que tuve que cuando nos explicaba la diferencia entre justicia y equidad, igualdad, justicia, equidad y todo, como elementos importantes de la justicia, como un valor de la sociedad, decía, imagínense que la equidad estamos los tres y queremos ver un partido de fútbol, pero pues yo estoy muy chaparrita, tú estás más alta y tú estás todavía más alta. Entonces, yo no puedo ver porque mi estatura no me lo permite, ¿no? Entonces, para ser equitativos, a mí me ponen un banquito, ¿sí? Un banquito con 2 bloques, ¿no? Y yo me paro y veo, y a ti te ponen uno y a ti no te ponen porque es muy alta. Esa condición nos permite ver lo que queremos disfrutar. Ahora apliquémoslos al tema de justicia. Es decir, para que haya una justicia igualitaria, darle uno a cada quien. Lo que necesitan para acceder a la justicia. Sí, y si lo ocupas, eso también es importante, porque no todas. Hay casos en donde aplicas la metodología y dices, no, pues no hay condiciones de desigualdad, de asimetría, no hay problemas con la neutralidad de la norma,
hay suficiente medio probatorio, con la pena, señora, señorita, usted es responsable y debe responder culpablemente por la conducta que por acción o omisión ha cometido, punto. Pero utilice la metodología, me dio oportunidad de ver un contexto que no agrava ni genera condiciones en donde yo deba de poner alguna condición extra que genere esta igualdad de la que se pretende a propósito de utilizar el concepto de equidad, ¿sí? Y sobre todo equidad en materia penal, porque pues ¿cómo? La norma es muy clara, es de 15 a 20, de 15 a 50 años, o sea, ok, bueno, ¿qué tanto puedes tú acceder a la justicia en la misma condición que él, bajo un contexto más o menos igual en cuanto a que a los dos se les sigue un procedimiento penal, pero en el tuyo te están elevando la culpabilidad sobre la base de que no eres una buena madre porque pues las mamás no hacen eso, ¿verdad? Y a él, ¿verdad? Bueno, pues es un varón, pues que se puede esperar, ¿verdad? Producto también, entonces hay situaciones que no llevan a un tema de igualdad y sí, la justicia queda rota, queda con esta sensación de... ¿verdad? De injusticia. Aprovechando esta última parte, que es ya parecido, no es parecido, obviamente lo toca en la sentencia. ¿Nos puedes decir un poquito del contexto del asunto que nos va a platicar la doctora Mariana? Claro que sí. En el caso en particular, advertimos una sentencia en donde prácticamente en los hechos se ve que una mujer, una madre, estaba alimentando a su menor hija de 1 año de edad, si mal no recuerdo. Como que se molesta un poco por alguna acción que realizó la menor y le da un golpe, un puñetazo en la boca. Esta situación la advierte otra de sus menores hijas, que también rinde declaración. Ella declara lo que advirtió, lo que visualizó, y creo que es un punto importante también en esta sentencia. Y posteriormente, al día siguiente, la menor pierde la vida, pero se demostró o quedó acreditado que fue por una lesión en el cráneo. Entonces, la fiscalía pretendió se le condenara, se le dictara sentencia de condena por el delito de feminicidio, considerando que qué madre priva de la vida a su menor hijo, a una niña de 1 año, llevándolo todo como a un extremo muy drástico, muy crítico, muy feo, como para visualizarla como un monstruo. Una madre no hace eso, una mujer no hace eso, y a los niños menos, a los niños no se tocan. ¿Nos pudiera hablar un poquito de esta sentencia? ¿Cómo fue advertir que le pusieran en la mesa este caso? ¿Cómo fue visualizarlo y llegar a una sentencia? Sí, esta sentencia se dictó ya por el 2019, cuando tuve la oportunidad de ser jueza de juicio. Constituía un tribunal de colegiado con un compañero juez y una compañera jueza. Y efectivamente nos tocó llevar a cabo el enjuiciamiento, la audiencia de debate, y en su alegato inicial, justamente de apertura, el agente del Ministerio Público decía, muy solemne con esta enraizada práctica que tienen de titular los alegatos de apertura, que es una práctica maravillosa porque sí, nos hace recordar mucho los casos a quienes juzgamos. O sea, una madre cuida, una madre protege. Y los hechos justamente eran eso: era una mujer que había dado un golpe a su hija porque estaba tirando la comida que ella le estaba dando, y le da un golpe en la cara, y esto provoca que genere una contusión profunda de cráneo que le causa la muerte al día siguiente. El Ministerio Público planteó, tanto desde su acusación como en su alegato, e incluso en su alegato de clausura, que era un feminicidio, bajo la fórmula del artículo 331 bis 2 del Código Penal, que es la muerte de la mujer por razones de género. Debemos recordar que el Código Penal te define qué son las razones de género. Hace 6 fracciones, una de ellas habla de una relación de parentesco sentimental o afectiva entre el agresor y la agredida. En este caso, pues una madre, mujer, que le da un golpe a su niña de 1 año y le provoca la muerte. Entonces, para el fiscal era claro: es una mujer que mata a otra mujer y por tanto hay feminicidio. Punto, se acabó. Todo el debate fue demostrar la causa de la muerte, la fórmula de producción de la muerte, y la única testigo de los hechos era otra menor hija de 7 años que fue a la audiencia de debate y declaró cómo vio a su mami pegarle a su hermanita porque ella tiraba la comida. Esta víctima, esta niña de 1 año, tenía labio leporino, tenía otros problemas de salud preexistentes,
Esta niña, junto con sus 2 hermanitos, y es importante decirlo porque fue un contexto que se tomó en cuenta, tenían un problema de desnutrición severa. Vivían en una situación muy precaria, de pobreza, si no extrema, sí muy grave. Y durante el juicio, la defensa tenía como idea central, como teoría del caso, que en realidad la niña había muerto por estas enfermedades preexistentes y que en realidad si hubo un golpe, este golpe no fue el productor de la muerte, ¿no? Trajo un experto, un perito médico, había el perito de la fiscalía, quien determinó, y sin duda no nos quedó duda, que la causa de producción de la muerte fue un golpe, que este golpe generó este efecto latigazo que se produce mucho en los niños, cuando los mueves muy bruscamente, se le da el golpe en la boca a la niña, y fue en la boca porque no tiraba la comida a la niña. Entonces, en desesperación, la señora pues la golpeó. Este efecto latigazo, es decir, el golpe que ella le da, que no era mortal per se, genera esta cuestión del latigazo en el cerebro, se mueve la bóveda craneana y produce esta contusión que le produce la muerte. De hecho, el médico en el debate, el médico de la fiscalía dice, o sea, la lesión que se produjo no era de alto impacto, pero estamos hablando de una niña de 1 año y medio, que estaba en desnutrición, que tenía estas condiciones. Es decir, ese golpe produjo este movimiento de latigazo y con ello la contusión. La fiscalía proponía que había este feminicidio y se encargó de probar la causa de la muerte, la forma de producción para el elemento de causalidad, lo cual quedó plenamente demostrado. Y la defensa decía, no, murió por otra cosa. Y si murió, y como a veces, digo, yo fui directora de defensa penal, y si no fue por eso, en todo caso es homicidio culposo, ¿verdad? En uno de sus argumentos planteó que podía ser un delito preterintencional, a la luz del artículo 29 del Código Penal del Estado. Y fue justamente a partir de todo esto que en su alegato final retoma este punto y dice, bueno, ok, sí le pegó, ya derrotado, ¿no? El defensor, bueno, sí le pegó, pero no para matarla, ¿no? En todo caso, si la mató fue algo que excedió. Y justamente de este alegato, y nosotros en el Tribunal de Enjuiciamiento, viendo y aplicando la metodología para juzgar con perspectiva de género que viene de la jurisprudencia 22/2016, obligatoria para los jueces en términos del 217 de la Ley de Amparo, aplicamos esta metodología paso por paso. Y además es un asunto paradigmático porque recordemos que la reclasificación jurídica la tenemos en la fase inicial, cuando el juez, viendo los hechos de la imputación, dice, a ver, fiscal, esto no es feminicidio, te lo cambio a homicidio, y ahí, porque es permisible. Incluso el sistema permite que en el alegato de clausura sea el fiscal quien haga reclasificación. ¿Cuál es la regla? No cambies los hechos, no le pongan ni le quites. Los hechos son inmutables porque es la parte de lo que se estuvo defendiendo la persona imputada o acusada. Entonces era un reto porque el Tribunal de Enjuiciamiento no tenía una norma que dijera, ¿puede el tribunal? Porque esa es la pregunta que nos hicimos. A ver, compañeros, les decía, estamos de acuerdo que aquí hay un homicidio preterintencional. Okay. La preterintencionalidad del artículo 29 no la podemos aplicar para feminicidio, porque el feminicidio es per se doloso. Sí, la propia redacción de la norma penal establece que es la muerte dolosa, lo digo así de manera muy coloquial y sencilla, la muerte de una mujer por razones de género, punto, ¿verdad? Y las razones de género todas son y tienen que ver con un dolo, es decir, justo eso se explica en la sentencia, el feminicidio es doloso, no puede haber feminicidio culposo, no puede haber feminicidio en premeditación, para que no son abogados. Preterintención, perdón, disculpen, he dicho mal la palabra, preterintencionalidad. ¿Por qué? Porque la figura de la preterintencionalidad nace de una acción dolosa que excede en cuanto al resultado. Es decir, yo quiero pegarte, pero termino matándote. Pero ojo, tiene que haber una acción dolosa. Yo hago una conducta tendiente a producir una afectación. Yo te quise pegar. Yo te quiero pegar, te quiero lastimar, pero no te quiero matar. Ok, entonces te pego, excedo la fuerza, o te caes, te desnucas, te mueres. Así es. El resultado fue más allá de la que era mi intención. Mi intención nada más era golpearte. Así es. Mi intención es dolosa 100% y así tiene que iniciar. De hecho, cuando hablamos en la dogmática penal, por eso representa un gran reto la preterintención. Porque dice, híjole, claro, ¿cómo le haces? Te tienes que meter en la cabeza del imputado y decir, yo nomás quería hacerle esto, pero se murió. ¿Y cómo lo demuestra, no? Exactamente. El tema probatorio es un tema muy escabroso. Y entonces,
Lo que en este caso hicimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos probados? Porque así empezamos en la sentencia. A ver, ¿qué logró probar la Fiscalía más allá de toda duda razonable con esta fórmula de valoración que tenemos? Hasta ahí es el ABC de lo que se tiene que hacer para resolver. Exacto. Punto. Hechos probados, la señora le da un golpe con ánimo de reprimir, que ya sabemos que el derecho a castigar o a corregir ya ha sido totalmente anulado por los criterios jurisprudenciales. No, los papás y los padres no tenemos derecho a eso, a corregir utilizando la violencia de cualquier tipo. Justamente en Nuevo León acabamos de tener una aprobación de una ley sobre esos delitos. Exacto, porque se necesitaba. Los hechos entonces que logra demostrar la Fiscalía en este juicio es justamente que la madre agrede a través de un golpe a su hija porque ella estaba despreciando, tirando la comida, y que este golpe fue el generador luego de la contusión que provoca el deceso, la muerte de esta infante. Esos hechos quedaban perfectamente claros, no había manera de justificar lo que había sucedido. Pero entonces, bajo esta metodología, lo que empezamos a ver es, ok, si la preterintención es incompatible con el tipo penal que nos está proponiendo la Fiscalía, pero sí es compatible con un homicidio, hagamos una traslación del tipo. Es decir, más allá de ponerle la nominación de reclasificación jurídica que estaba reservada para la Fiscalía en su alegato inicial, en su alegato de clausura, y parecía que para el Poder Judicial, para el tribunal, no era permisible, vamos a hacer una traslación del tipo. Y utilizamos varias tesis orientadoras en carácter aisladas para poder hacer este ejercicio jurídico. Y empezamos bajo la metodología viendo, bueno, paso 1, hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? Estos que les acabo de decir. 2, situaciones de desigualdad, de desventaja, asimetrías de poder. ¿Bajo qué situación cometió esta conducta la mujer acusada? Y ahí empezamos a ver y a notar el tema de la desigualdad, el tema de las condiciones fácticas lamentables, no justificantes, pero lamentables. Y como tercer paso, justamente, bueno, a ver, el contexto. Y en el contexto, con lo que vimos en la audiencia de debate, encontrábamos una mujer joven con 3 niños, 3 menores hijos, una mujer abandonada por sus parejas, ella trabajaba para mantenerlos, una mujer que vivía en extrema pobreza, una mujer que tenía 3 hijos con desnutrición, ella también la tenía, una mujer que no tenía redes de apoyo, que tenía, esta pequeñita tenía labio leporino, tenía problemas para comer, para pasarse la comida, y por eso cuando ella le daba de comer, la niña la regresaba, y ella, pues, con lo poquito que podía, porque pedía ella a las vecinas, por eso la conocían, pedía de comer las sobras que les quedaban, de eso le daba a sus hijos. Entonces imagínate ver a tu niña que se está regresando la comida, y ella, en este acto de desesperación, no quería comer, es que le propinan. Ese era el contexto, esta era la mujer a la que estábamos, a la que la Fiscalía acusaba de feminicidio. Y decíamos, a ver, vamos ahora a cuestionar el derecho. El derecho es neutral, es decir, ¿por qué solamente podemos utilizar preterintencionalidad en homicidio y no en feminicidio? Y en este análisis jurídico dijimos, bueno, hay que trasladar el tipo. Ella sí privó de la vida a su hija, no había duda de eso, los hechos eran claros, pero no tenía la intención de matarla, tenía la intención de agredirla, de castigarla, de corregirla porque estaba desperdiciando la comida. Y además vimos lo que ella hizo luego. Miren, ella agrede a su hija, la niña entra en una situación de desmayo, de inconsciencia, porque ya su edema cerebral estaba creciendo, estaba perdiendo sus habilidades para moverse. Entonces ella la toma, le dice a su menor hija de 7 años, que es la testigo además, hija, ve y pídele a la vecina alcohol, porque la niña sufre una lesión en el labio, pídele alcohol, y dile que pues, tu hermanita se cayó. La niña va con la vecina y dice, me das, porque mi mamá, y la niña muy inocente dice que mi mamá le pegó a mi hermanita. Entonces la vecina le llama la atención, y va, y dice, ¿qué pasó? Le dice la acusada. Es que la niña se pegó, y la hija, la grandecita, no, mi mamá le pegó. Y entonces ella le presta el alcohol y dice, oye, pues sí se ve media rara. No, la voy a dormir. Y todavía la cambia. Al día siguiente, la niña pasa inconsciente todo el día. Le trata de dar de comer, ya no, y decide dejarla ahí. Al día siguiente la saca a pasear en la carriola a su hijita. Y la otra vecina, a la que le cuenta la primera vecina, le dice, oye, es que mira, la vecina le pegó a la niña, y me dice la otra chiquilla.
y veo que lo traía ahí dando vueltas en la carriola, pues acércate a ver qué pasó. Se acerca y le dice, oye, veo a tu niña muy desmejorada. La niña estaba consciente, estaba con vida al día siguiente. Y le dice, sí, es que pues le pegué porque no quería comer y no ha despertado. Vamos a llevarla. Entonces ahora están en un área de García, la verdad es casitas de pie de piso, no sé cómo se llama. Y le piden a la otra vecina, otra externa, que los lleve y la llevan a urgencia y la niña ya se encontraba en una situación muy crítica. Y entonces pues fallece ella de esta contusión y ella es detenida. Toda esta situación, todo este contexto nos hablaba de que ella en verdad no tenía esta intención de privar de la vida de su hija. La preterintencionalidad se enfrenta al problema de la prueba. ¿Cómo pruebas que alguien tenía intención de pegar pero no de matar? Eso es algo bien difícil, siempre se nos ha dificultado mucho en el ejercicio de la prueba, ¿no? Y en este caso teníamos muchos elementos probatorios que nos permitían no solamente decir con suma certeza, sí le pegó, ella quería de alguna manera que no tirara la comida a la niña. Y cuando viene el médico y nos dice, el golpe no fue mortal, lo que fue letal fue que en el caso de los niños, cuando son muy pequeñitos, la bóveda craneal no termina todavía de adaptarse al hueso craneal, y esta acción del latigazo que se produce mucho cuando tú levantas a un niño y tratas de jugar con él, es decir, no hay una intención. En este caso ella, la causa que además la niña estaba muy débil por la desnutrición que sufría, porque ella creo que trabajaba algunos días a la semana como guardia de seguridad, trabajaba en las noches, es decir, al día siguiente venía de una desvelada de 12 horas de trabajo, sin nadie, no tenía redes de apoyo, o sea, literal ella dejaba a sus hijos solos, para que la chiquita de 7 cuidara al niño de 5 y la niña. Y además, perdón que no lo dije, ella estaba embarazada de 4 meses. Todas las situaciones de vulnerabilidad subyacentes vigentes en este caso. Entonces, analizando este contexto que nos da y nos permite la metodología, decíamos, wow, sí hay una situación de desigualdad en torno a la condición que ella vivía. Ahora vamos a ver si el derecho podía resolver justamente esto y no. O sea, el derecho con la norma del 331 bis 2 era una norma que requería un delito de feminicidio, exige para el feminicidio el dolo directo, indirecto o eventual, pero el dolo. Y en este caso había una preterintencionalidad a la luz del 29 del Código Penal, y es que lo que nos permitió decir no hay neutralidad en el derecho para el caso en concreto, porque tampoco son sentencias que sean a omeso, que sean para todos, ¿no? Y en tal sentido, entonces fue que se resolvió este caso aplicando bajo esta metodología determinar la traslación del tipo de feminicidio a homicidio preterintencional. Y esto generó pues una sentencia, una penalidad, porque sí fue condenada, desde luego, que pasaba de los 45 años como mínima a, en este caso, una penalidad de 10 años. Este es para un clip, y así lo tengo que decir para que los editores lo vean. Y va a ser una pregunta que yo sé que me vas a contestar de otra manera. Ser pobre o estar en un estado de vulnerabilidad ¿te va a generar la absolución de un delito? No, va a explicar, y ahí me van a matar los criminólogos, va a explicar por qué se delinque. Y esto es algo con el que hemos peleado muchas veces los penalistas, ¿no? Sobre todo porque recuerden que la teoría del delito, que es el eje central del derecho penal, vino a desbarrancar esta teoría que se tenía sobre el derecho penal de autor, en donde se juzgaba a la persona por quién era, a propósito de de esas teorías del hombroso y del delincuente nato y de todo aquello que nos predisponía al delito. La teoría del delito vino a poner orden bajo el tema de la razonabilidad. ¿Qué hizo Juan? ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué sanción merece a partir de la prueba que se ha producido en el debate, en el juicio, lo que fuera? Lo que hace estas ciencias auxiliares, la criminología, las neurociencias, es decirnos por qué. Y tú recordarás que hay en el derecho penal una serie de principios y de figuras jurídicas que pueden excluir, que son excluyentes de la pena o excluyentes de la responsabilidad, las causas de inculpabilidad, como el tema de si la ignorancia puede o no generar alguna situación, el juzgar con perspectiva de niñez, el juzgar con perspectiva de personas adultas,
el tema de los indígenas, cómo los usos y las costumbres van afectando o no. En México, y lo comentaba recién con ustedes, creo, no hay desigualdad, hay desigualdades. Ser blanco, ser pobre, ser persona que vive con discapacidad o no, adultos mayores, mujeres, indígenas, se van interseccionando para generar una vulnerabilidad mayor. Y la perspectiva, en el caso de la perspectiva de género, lo que hace es, a ver, vamos a entenderlo a partir del género, como esta construcción social que tenemos de lo que es ser mujer o ser hombre. Y a partir de ahí se van interseccionando, bueno, esta es una mujer, y es una mujer que además era muy pobre, es una mujer sin redes de apoyo, es una mujer que estaba embarazada, es una mujer que tenía 3 hijos y que ella sola se hacía cargo, es una mujer que utilizó su método de corrección de una forma inadecuada, incorrecta, y que la hizo entrar al tema del derecho. Estadísticamente tenemos personas con estados socioeconómicos muy bajos en detención, en prisión preventiva justificada, oficiosa. La estadística no miente, ¿verdad? Entonces, mucha estadística. Cuando tratamos de explicarle a los jóvenes, a las personas jóvenes que están adentrándose al mundo del derecho, dicen, bueno, es que ser pobre también es una situación que te puede llevar a la cárcel. No, ser pobre que delinque puede generar que haya más dificultades que tú salgas de la prisión. Pero sigue siendo un factor que sí se tiene que tomar en cuenta el efecto al momento de juzgar, ¿me explico? No te va a justificar, claro que hay sus excluyentes del delito, todos lo sabemos, como el robar, el robo famélico, el robo que se genera para poder proveer de lo más básico, siempre y cuando no se cometa con violencia, y otras formas de inculpabilidad que están dentro de la norma, pero que están ahí. O sea, sobre eso no te puedes salir, no puedes crear una norma. Por eso, lo que al principio decíamos, no, la perspectiva de género no es una causa justificante, ni una carta que te permita a ti, hombre o mujer, violar la norma. Viene a generar el entendimiento de sí, tu condición particular de ser pobre, de ser mujer, de ser afroamericana, afrodescendiente y demás, pudo haber generado condiciones específicas de por qué delinquiste y por qué va a subyacer ahí una causa de inculpabilidad o no, que no se podía ver si no era a través de ver tus condiciones particulares, que es lo que hoy conocemos como humanizar al derecho. La perspectiva de género busca la justicia. Claro, busca que se generen, se procese y se enjuicie y se resuelvan los casos. Sí hay normas injustas, y lo ha habido, y eso es algo que a veces es para los positivistas, como que, ¿cómo dices eso? Bueno, más porque ya no soy jueza, ¿verdad? A lo mejor un legislador también, claro, que estaría en contra, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque hay que recordar, ¿quiénes hacen las normas? ¿Quiénes crean los tipos penales? Pues los congresistas, ¿no? O sea, en este caso, a nivel estatal, el Congreso del Estado, a través de nuestros representantes votados, pero no son abogados, muchos de ellos nunca han tenido un acercamiento al mundo jurídico, sino es a través de su propia labor legislativa, pero representan todos los estratos de la sociedad. Por eso es maravilloso que se voten y que vayan y se sienten y tengan sus asesores, por favor, sobre el tema de construcción normativa. Es decir, por muchos años tuvimos el delito de estupro, con una redacción pero bastante inadecuada. Solamente se podía cometer contra la mujer casta y honesta, que es la castidad, que es la honestidad. ¿Quién lo define? Claro. Entonces, el parámetro de castidad es que tú no hayas tenido acercamiento con la sexualidad. ¿Ok? Pero si nos vamos al origen del tipo penal, era un tipo que protegía a las mujeres de la deshonra. Porque ese tipo penal pues, es tener una relación sexual con una mujer por medio de la seducción o el engaño. ¿Qué es seducción? Que es engaño para propósitos sexuales. Esa norma estuvo vigente muchos años y se requería probar la castidad y la honestidad de esa mujer. Si no, no había. ¿Y qué hacían los defensores? Probar que era voy a decirlo así, una loca, que se salía en las noches y que andaba con hombres y que ya tenía relaciones sexuales. ¿Dónde había castidad ahí? Entonces el tipo penal no hay. ¿Qué hubo entonces? ¿Me explico? Claro, es una norma bastante androcentrista, basada en la protección de la propiedad del hombre, porque acuérdense, pues una mujer que ya era deshonrada, ¿quién se iba a casar con ella? ¿No? Y entonces decía, mujer, te estamos protegiendo.
Entonces, si me dices, ¿hay o no normas injustas? Claro que las hay. Recién hasta el 2000 se tuvo que crear el tipo penal de violación entre cónyuges, porque antes la corte decía, no, débito conyugal, tú te casaste, mija, pues cumple con tu contrato. Oye, pero es que me golpea, me sodomatiza, me pide sexo de una manera inadecuada. Cúmplele. Si te pega, te vienes y te quejas, habrá lesiones. Mientras no. Claro. Viene una ministra a integrar la Suprema Corte de Justicia y dice, vamos a abandonar ese criterio. Dios mío, ¿cómo no va a haber violación entre esposos? ¿Y cuál delito conyugal? ¿De qué están hablando? O sea, y luego viene la nueva conformación del concepto de lo que es matrimonio, ¿no? A ver, eso de contrato y tú me das y yo te doy. Y luego pues se mezclaba el eclesiástico, el cultural y todo lo que ya sabemos, que la Corte vino a poner orden, ¿verdad? Y a decir, no puede ser eso posible. Y se crea, y se tiene que crear el tipo penal de violación entre cónyuges, que no le quede duda a nadie en este país, que eso sí es un delito y que tú no puedes obligar a tu pareja a tener sexo que no es voluntario, que no es consensual. Entonces hay muchas normas que así están. Y por eso se generan y se crean a partir de este voto particular el juez de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, que luego permea para que los jueces y las juezas lo hagamos bajo un control ya difuso y no concentrado, y entonces empezamos a expulsar y a quitar y a desaplicar normas porque son injustas, porque no deben estar así, no deben la carga probatoria, todo eso que hemos estado evolucionando a partir de estos precedentes que la Corte Interamericana nos ha dado al Estado mexicano, en donde nos dice, a ver, esto no lo puedes seguir haciendo así, en un Estado democrático de derecho, eso que tú haces Estado mexicano no se puede, porque además formas parte de la Organización de Estados Americanos, te ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, entonces no, México, así no va. Entonces, claro que no es así. Pero, y es una pregunta, tú que estuviste en el propio Poder Judicial del Estado, los jueces, los magistrados, ¿sí expulsan normas? O sea, ¿es su regla? ¿O son más conservadores en poder expulsar las normas por injustas? El concepto correcto es inaplicación. Por ejemplo, los jueces estatales no podemos expulsar, lo puede hacer solamente el poder concentrado, que serían los tribunales, ¿verdad? La Corte. Lo que se hace en el control de convencionalidad o de constitucionalidad es la inaplicación de esta norma. Recordemos que en Nuevo León, el hoy magistrado en retiro, Arenas, fue el primero en realizar este ejercicio a propósito de un delito que teníamos por ahí, ¿Alconeo? Del alconeo, donde dice, a ver, no, esto no puede ser posible, y entonces él desaplica, dice, este tipo penal que se atribuye a estos elementos de la policía no puede, en esta conjunción normativa que me pide el 192 del Código Penal, y dice, no se aplica. Entonces sí vino con esta sentencia la sala que presidía de manera unitaria, hacer este primer ejercicio de desaplicación a propósito del principio o de este control de convencionalidad o constitucionalidad, y dicen no sé cuántas veces lo hayan hecho el resto de mis compañeros y compañeras, ahí sí te quedo mal en una estadística y no me tocaría ni decirlo, pero de que se ha hecho, ¿sí? Si no peligroso, hay que tener mucha cautela, porque acuérdense que las normas jurídicas, más en el ámbito penal, se presume su legalidad. Es decir, hay una presunción de legalidad, de licitud de la norma es apegada a la normativa constitucional en cuanto a los principios de generación normativa en materia penal, que son muy precisos, pero claro que el ejercicio está ahí, se puede hacer a través de estos dos mecanismos. Y lo que hace la metodología de perspectiva de género no es buscar ese control, es más bien buscar cómo podemos entender el derecho, en este caso, porque aquí no se hizo una desaplicación, claro. No se dijo que la norma penal que tipifica el feminicidio era inconvencional, no, está perfectamente bien redactada. Yo creo que he sido una de las defensoras de esa norma y es necesaria para aquellos que van detractores sobre las acciones en relación al tema de cómo se protegen los derechos de las mujeres en nuestro país. Me parece que era necesario además obligatorio a partir de la sentencia de Campo Algodonero, no hay que tampoco buscar el hilo negro, pero no se hace un ejercicio de desaplicación por control convencional o constitucional, se dice hay que hacer una traslación del tipo
atribuyéndose al tribunal de enjuiciamiento este derecho-obligación que se tiene de hacer traslaciones de tipo sin que haya una norma. O sea, decía alguien, es que no hay una norma, maestrada, que diga que... A ver, vamos a utilizar la perspectiva de género, la metodología. Esta norma que está bien hecha, que el legislador ha hecho de manera puntual y adecuada, que es el 331 bis 2, que tipifica el feminicidio, es una norma bien estructurada, pero no admite la preterintención, y tenemos una mujer que ha generado dolosamente una acción de golpear a su niña y que culposamente trajo un resultado no previsto y no querido por ella. Entonces, no, pues no, o sea, el feminicidio no da, pero sí da un homicidio con preterintención. Y eso es lo que ese ejercicio se hace. Entonces, no necesitamos utilizar, tuvimos que utilizarlo acá, porque la norma nos parecía que era justa per se y que era adecuada, pero no aplicable al caso concreto. Y a eso nos lleva a la perspectiva de género. Es decir, a ver, cuando nos dice la jurisprudencia, cuestiónate la neutralidad del derecho, en este caso en concreto, por eso no es una decisión judicial que permee y obligue al resto de mis compañeros, mis excompañeros, a actuar igual, porque los hechos nunca van a ser iguales. Nunca va a haber un caso que se parezca a otro, y esto lo vemos mucho en las clínicas penales, lo vemos en la formación de nuevos abogados y abogadas. Es decir, no hay casos iguales. Si los hubiera, la inteligencia artificial ya los hubiese ganado y no necesitaríamos tribunales, ¿verdad? Claro. Entonces, en esta sentencia se hizo la aplicación de la perspectiva de género para visualizar o visibilizar las circunstancias de vulnerabilidad de la acusada. Sin embargo, ¿qué hay de la vulnerabilidad de la víctima? En todo caso, ¿aplicaría también juzgar con perspectiva de género en favor de la víctima, en este caso la menor de edad, hoy Oxisa, lamentablemente? Claro, de hecho, cuando hacemos este ejercicio, lo abordamos primero desde la víctima. ¿Quién era? Una niñita de 1 año, totalmente vulnerable, enferma, con desnutrición, traía una serie de golpes, y eso también nos llamaba mucho la atención, porque se pensaba que era lo del síndrome del niño maltratado. Decíamos, entonces no es la primera vez que le pega, es decir, hay una conducta reiterada. Y ahí el médico legista, en la audiencia de debate, explica muy bien que estos golpes, estos hematomas, eran producto de un problema que tenía ella por la desnutrición. Su cuerpo se llenaba de moretones porque no le fluía bien la sangre. Entonces, la verdad fue algo impactante. Pensamos, o sea, tan no comía esta niña que su cuerpo tenía reacciones. Tenía este problema del labio leporino, tenía problemas para tragar la comida, porque, y lo hemos visto en otros casos, ¿verdad? Donde la gente que se queda con inanición de comida, no le puedes dar de comer porque muere, o sea, tienes que dárselo de manera pausada, incluso con suero y otras cosas. Decíamos, wow, y ella pretendía que su hija comiera, y eso también nos cuestionaba mucho, o sea, quería que su hija comiera porque no se muriera de hambre. Y hoy me dice su fiscalía que la mató porque era una niña, mujer, y eso es algo que está raro, ¿no? ¿Qué analizamos primero? Sí, la condición de vulnerabilidad de una niña. Todas las vulnerabilidades, no se podía defender, no podía decir, mami, no me pegues, no podía moverse, quitarse, claro, porque la perspectiva no aplica solamente para la persona que estaba sujeta a este enjuiciamiento criminal. Sí, hay que ver la situación y el contexto de violencia o de vulnerabilidad de esta niña. Pero a quien estábamos juzgando por haber privado a esta niña de la vida era ella. Entonces, todas las vulnerabilidades presentes en esta chiquita y las presentes en ella debía llevarnos a tomar una decisión, pues la cesación de vida de esta infante ya había sucedido. El derecho penal sí tiene su génesis en tratar de ser ejemplar con la sociedad y aflictivo con el delincuente. Pero ¿qué tan aflictivo debe ser? Socialmente mandábamos porque así son todas las sentencias y cuesta mucho que en la judicatura se diga. Se dictan sentencias y deben de ser de alguna manera conocidas por la sociedad. Uno, porque bajo este paradigma de la funcionalidad del derecho penal tiene que haber que la gente sepa que eso está mal, que eso es sancionable, que no puedes corregir a tus hijos así, que puedes generar un daño mayor, y por eso se cumple el primer principio del derecho penal, ejemplar con la sociedad. Segundo, aflictivo con el delincuente. Okay, ella, ¿qué tan aflictivo? 45 años por darle un golpe a su hija para que comiera porque no quería que muriese de hambre, y este golpe llevó a que su cavidad craneal, híjole, no puede haber este concepto de justicia.
y de afectividad ponerle 45 años, se le puso incluso 10 años, con una culpabilidad un poquito elevada, que también ahí yo no estuve de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema, ya creo que en apelación se le redujo a la mínima, pero bueno, eso fue otro tema. Pero sí, se tienen que analizar las de las partes contendientes, de las personas que contienden en el conflicto penal. Entonces se tuvo que analizar la situación de la niña, víctima, y de ella, victimaria, para determinar cuáles eran y qué contextos generaban la necesidad de voltear a ver el derecho y su neutralidad y reparar estas situaciones, porque esa es otra cosa que hace la perspectiva de género. ¿Cómo reparas, en el caso en concreto, toda la serie de vulnerabilidades y de condiciones que subyacen a la comisión de la conducta delictiva? Puede ser por aplicación de causas justificantes, excluyentes de responsabilidad, eximientes o excusas absolutorias. En este caso, elegimos, por eso lo interesante es la traslación del tipo, ¿verdad? Normalmente, pues vemos en redes sociales, en medios de comunicación, que la sociedad ya no tiene tolerancia al ver este tipo de noticias, una muerte de una mujer. Entonces, el reproche que hace la sociedad al Poder Judicial, a los juzgadores, a quienes imparten justicia, es que se sancione de la manera más grave posible. Es decir, toda muerte de una mujer sea sancionada como feminicidio. Sin embargo, esto no puede ser así en todos los casos. Tiene que analizarse las peculiaridades del caso en concreto y evaluar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio para poder sancionarse y sentenciarse de esta manera. ¿Esto es así? Así es. Nos enfrentamos siempre en materia penal con el tema cultural, ¿sí? Y ahora, a propósito de la reforma judicial y la elección de jueces por voto, que digo, es muy loable, dará para otra plática, pero los jueces, las juezas, cuando resuelven los casos, desafortunadamente o afortunadamente, como quieran ver desde esta perspectiva en la que nos quedamos colocar, no tienen como objetivo que la sociedad diga, wow, qué bien lo hizo el juez, qué bien lo hizo la jueza, ¿no? Estamos aplicando y administrando justicia. Se espera que la justicia sea razonable, sea adecuada al marco punitivo, normativo y que resuelva el conflicto. Cuando la sociedad está muy ávida de todos a la cárcel y vamos, me explico, lo que hace la clase política no es discutible, pues así son las banderas incluso que nos manejan en las campañas: prisión preventiva oficiosa para todos los delitos graves, ok, si la sociedad está votando por este o cual candidato es porque quiere que eso se aplique. Y esto significa que la sociedad tiene una molestia que a mi juicio es justificada por el tema de la impunidad que subyace en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero aquí es importante que bajo principios de sociología, de antropología, veamos cuál es la causa por la cual socialmente necesitamos, y ahí nos unimos todas las voces. Oye, es que este sujeto mató a esta mujer, que se vaya al penal y que le den la pena máxima y si puede que lo cuelguen del árbol más grande y que lo exhiban públicamente. ¿Por qué socialmente estamos con esa predisposición y necesitamos que suceda algo tan gravoso en la persona de quien ha ejecutado una conducta delictiva? Pues son muchos los factores. Hay un fenómeno social en donde no nos cuestionamos de dónde viene la impunidad. La impunidad viene, estadísticamente hablando, de los casos que no se sancionan. Cuando hablamos de impunidad en este país, voltemos a ver la tasa de impunidad por los hechos no denunciados. Solo de acuerdo a las estadísticas del ENVIPE, de esta encuesta de victimología que se hacen cada 2 años a través del INEGI, encontramos que el 92% de los delitos no se procesan porque no se denuncian. Es decir, al sistema penal entran el 8%. Y de ese 8%, ¿cuántos llegan a sentencia condenatoria? Pues una porción muy corta. Y luego añádele los errores de la detención, en la mala praxis de la fiscalía. Claro, la sociedad está molesta y con justa razón de por qué hay tanta impunidad. Entonces, el problema parece ser más de raíz, más cultural, más de educarnos en, a ver, si a ti te han cometido una conducta delictiva, debe haber un mecanismo de denuncia que sea rápido, que sea ágil,
que en verdad abone a que tú sientas que estás siendo escuchado por la autoridad y además que hay un resultado. Cuando la gente no ve eso y ve que hay una mujer muerta, que hay una niña muerta, que hay todo el rigor de la ley. ¿Por qué? Porque lo que se siente, y lo explico mucho siempre cuando trato con los estudiantes, una cosa es lo que dice la norma y lo que sucede en las salas de audiencia y otra cosa es lo que tú sientes que pasó. ¿Sí? Y sientes que te sientes vulnerable porque, oye, me robaron las tapas de mi coche o los retrovisores, ¿y por qué no vas y denuncias? Me van a pedir dinero, no va a pasar nada. Y ahorita trata, digo, no es una crítica destructiva, sino constructiva. Ahora que tengo la posibilidad de manejarme en el litigio privado, conéctate a poner una denuncia a través del código virtual, cuántas horas tienes que pasar. Tú como litigante que puedes poner a tu pasante, puedes poner al practicante a, ahí te quedas conectado, hijo, para que a ver a qué hora te atiende. A ver a qué hora te atiende. Y mecanismos grandiosos, o sea, maravillosos, acercar la justicia a las personas. ¿Qué pasaría si el nivel de denuncia se elevase? Si las personas supieran que cada vez que hay una conducta criminal va a haber una respuesta institucional del Estado eficaz. Se animarían. Se animarían más a utilizar los métodos alternos, las salidas alternas como forma de resolución de casos. Ya no va a tener esta sociedad esta sensación de desprotección y de vulnerabilidad. Y la respuesta no va a ser, que lo metan a la cárcel, que le den 100 años y que lo quemen en leña verde, ¿no? O sea, el repudio social es por todo lo que tiene la sociedad históricamente, por la no acción o lo difícil que es llegar a una acción. Exacto. El descontento, la sensación de desesperanza que ves una noticia, hay un homicidio, está en un bote, ahora sí, lo que dices, que lo quemen y lo cuelguen. Sí, y lo o sea, socialmente y se entiende, no se justifica porque al final de cuentas la sociedad no estamos para estarnos justificando es que de acuerdo a la teoría, no, teoría es nada, o sea, aquí es, yo me siento socialmente, yo parte de la comunidad me siento desprotegida, a veces llegan estudiantes y me dicen, maestra, mire, me pasó esto, y lo primero que se le dice es, necesitas un acompañamiento psicológico, porque lo que viene de presentar una denuncia es algo que te puede desgastar mucho. Y quien va a valorar si quiere que esto trascienda, porque va a haber una especie de revisión, y lo tengo que decir como es, a tu comportamiento. Mira, te van a llevar a hacer un examen psicológico, te van a pedir si tienes algún dato de prueba. Y tú empiezas a decir, ¿cómo? A ver, tú, fiscalía, ¿tú no vas a hacerlo? Y la fiscalía, pues ayúdame, ¿cómo es? Ayúdame a ayudarte. Y está bien, o sea, es entendible. Todos quisiéramos tener a la víctima perfecta, ¿no? Aquella que llega llorando y que llega además con todos sus datos de prueba y se los presenta al fiscal y el fiscal, perfecto, vamos a imputar porque ya... No pasa. Eso no sucede. La víctima llega sola, llega desprotegida, llega enojada. Es un evento traumático. Claro, o sea, no esperes que llegue y luego esta desatención, falta empatía con la víctima de y en serio le pegó. ¿Y cuántas veces le había pegado? Ya le había ¿Y pegado por antes. qué no vino a denunciar? Les platicaba recién que decían en casa. Oye, es que traes una víctima que hace 2 años le pasó esto. Te tardó mucho. Y luego, ¿cuál es el problema? No ha prescrito, o sea, la regla de la prescripción no ha operado. Sí, pero mira, licenciada. Yo me quedo como dudas, ¿no? Pero es algo que no debería de existir, sobre todo en instituciones que además están altamente capacitadas. Yo debo también de ponerlo y hacerlo, reconocerlo, ¿no? O sea, claro que hay un poder institucional de la Fiscalía y del Poder Judicial en capacitación, en equipamiento personal, grandioso. Imagínate cuando ese 92% de la población que ha sufrido un delito se anime a denunciar. Se va a colapsar el sistema. Claro. Entonces estaríamos en otro problema. Por eso sí, la sociedad está muy legitimada a no creer perdón que utilice este término, a ver sangre, no decir que lo metan al cargo. Perfectamente. Pero las instituciones son las encargadas de hacer que esto sea factible y posible en la medida en que haya un hecho delictivo que perseguir, que sancionar y que se cumplan los 4 objetivos del sistema penal. ¿Sí? O sea, evitar que el culpable quede impune, que el inocente sea tratado de manera adecuada, que se reparen los daños y principalmente que se esclarezcan los hechos. Porque yo creo que no hay peor insatisfacción social aquella de no saber qué pasó. Por eso el principio de publicidad, el principio que nos lleva a la transparencia,
que exista un juez o jueza que esté en una audiencia, que le diga de viva voz a las partes qué está pasando y por qué está decidiendo de tal o cual manera, son de las bondades que nos da este sistema y que además pueden llegar a la sociedad para que sepan que sí está pasando algo y que cada vez que te suceda un evento delictivo no digas, no me lo va a pasar nada, sí, sí pasa. ¿Sí? Y el acompañamiento real a las víctimas, a las personas imputadas, que todos tengan en términos de igualdad la posibilidad de acceder a la justicia